Esto no puedo beberlo, que es para el vídeo. Hola, ¿qué tal, peisiños? Bueno, estaba haciéndole una poda al romero, ¿vale? Tengo un romero que está en el jardín, en una zona fea, muy sombría, y le estoy limpiando completamente. Y me he encontrado que tengo un montón de ramitas de romero que voy a intentar reproducir en agua. Simplemente es un truco muy fácil, si no lo conoces porque no viste el vídeo de Gaby, después míratelo. Yo voy a probar su método y vamos a ver si me funciona. Es un vaso con agua, agüita normal, y cogemos nuestros esquejes de romero que tengo allí. Estos son todos los esquejes de romero que puedo sacar, ¿vale? Los acabo de cortar ahora, esto es importante para que la savia no se haya secado ni perdido hidratación la ramita. Y lo que vamos a intentar hacer, y es muy importante y es la clave del método de Gaby, que voy a probar si soy capaz yo de hacerlo, es coger ramas que tengan parte verde y la parte verde de la ramita se transforme en parte marrón leñosa. Fíjate en esta rama de romero cómo está. Esta es la parte verde, es una parte muy blandita, esta no va a echar raíz, pero se va transformando en una parte más leñosa. Fíjate, aquí empieza a ponerse leñoso. Entonces lo que tenemos que hacer es cortar por esta parte la ramita. Entonces, en todas las ramitas vamos a limpiarla así, de todas las ramas bajitas, para dejar donde se transforma del verde al leñoso. Y le quitamos un poco de parte que nos sobre. Otros ejemplos más con estas, fíjate, aquí son leñosas y aquí son verde. Entonces, primero corto por aquí, pelo la ramita de romero y me doy cuenta de donde el verde pasa al leñoso. Y corto un poco por debajo de donde empieza el leñoso. Tenemos que dejarlo así y esta es la parte que vamos a meter dentro del vaso de agua. Tengo un olor a iglesia dentro de la cocina impresionante. Y voy a separar las ramitas más finitas para hacer el experimento de ramita más finita y más pequeña de las ramitas que son un poquito más grandes, ¿vale? Y nada, venga, vaso y meto las ramitas dentro, tal cual, así. Y ahora vamos con las más pequeñitas en el vaso más pequeñito. Este rayo de sol tiene que ser premonitorio de que me va a funcionar. Y las pongo así. Creo que tengo demasiada agua. Voy a quitar una poquita luego. Así que nada, parte 1. Tenemos en agua el romero. Y yo lo voy a poner pegadito a la ventana de la cocina. Gaby, cosas del jardín. Te pongo a prueba. Así que nada, te voy a poner por aquí cuánto tiempo ha pasado cuando te enseño la siguiente parte. Y seguimos viendo el vídeo. Un mesecito justo y tengo dos resultados bastante diferenciados. Los brotes más tiernos han enraizado súper bien, son los que viste antes en esa imagen de transición. Y estos, que eran un poquito más fuertes y más leñosos, que yo pensé que iban a ser los mejores, les está costando. ¿Qué les hice? Les corté un poquito del tallo leñoso, ¿vale? Para que tuvieran como más contacto de parte tierna metida dentro de agua. Voy a ver cómo evolucionan, ¿vale? Pero de momento estos los dejo aparte. ¿Con cuáles nos metemos? Pues nos metemos con los brotes más tiernos que mira. Lo viste antes, están fabulosos, preciosos, con unas raíces tremendas. No los he sacado del agua, ¿vale? Lo que sí que fui haciendo es retirar un poquito de agua y echaba como agua fresca, para que el agua estuviera oxigenada. Recuerda que no pusimos ni enraizante ni nada, es romero en agua. Solo agua y romero, nada más. Aquí vamos, fíjate cuánta raíz. Muchas veces me preguntáis si las raíces cuando enraizáis algo tienen que ser muy blancas. No hace falta que sean blanquecinas completamente, ¿vale? Si están un poco oscuras, no suele ser un indicio de que se esté pudriendo nada, ni el aguacate, ni el romero, ni nada. Vamos a ver cuántos se enraizaron. Este tiene mucha raíz. Este tiene aquí un principio de raíz, lo voy a poner aparte por si acaso. Este no tiene nada de raíz, pero no están muertos, esa es la clave, que no se te mueran aunque no tengan raíz. Y este también tiene raíz, y si te fijas, echó la raíz por dos sitios.
en este nudo las echo y en esta zona donde la parte verde pasa a marrón también echo raíz. Con los que no me enraizaron no me rindo, yo los devuelvo al agua y los voy a dejar a su ritmo, ¿vale? Como con los otros, no los desecho. Quiero seguir reproduciendo romero porque me sirve para plantar en el jardín. El romero es una especie de planta silvestre que se reproduce pues en un hueco que quedó entre piedras, en un hueco con poco tierra, que drena muy bien por tener una tierra bastante suelta, ¿vale? Entonces te voy a contar el sustrato que yo voy a usar. En macetitas que no son muy grandes, como ves, ¿vale? Son normales, son de plantel, típicas, creo que 10,5 centímetros o algo así. Esta quizá un poquito más grande, de 12. Voy a poner piedritas en el fondo. ¿Ves? Yo pongo siempre estas piedritas en el fondo. Me encanta poner estas piedras en el fondo de las macetas. Fíjate, ¿ves cómo tiene un montón de parte blanca? Todo eso es perlita y te voy a enseñar ahora qué es la perlita. La perlita es esto, ¿ves? Es una roca que pesa poquísimo, a ver si se ve. Y esto para airear macetas va que te cagas. Que te cagas, que te cagas por las bragas, madre mía. Entonces, lo primero, en la base de las macetas de las 3, piedra. Una capita de piedras, no tiene por qué ser muy gorda, ¿eh? Bueno, ahí las tenéis, roquitas en la base. Entonces, para que veas, yo esto se lo quito. Ahora me queda muchísimo mejor, ¿vale? Lo que hacemos es poner un poquito de tierra en el fondo de la maceta, vemos cómo va quedando el romero y ponemos ya una capita de tierra para que lo sostenga. Por aquí otro poquito más. Si os quedan unas poquitas de hojas enterradas, no pasa nada. Apretamos un poco porque si no, cuando reguemos se nos va a bajar mucho la tierra. Y ya tendríamos nuestra macetita con el esqueje de romero. Lo pongo así para que quede bien. Le meto tierra por este lado. Le meto tierra por este otro lado. Relleno. Bien, ahora el último punto hay que tener en cuenta el tema riegos. Lo primero, recuerda, el sustrato tiene las piedras y muchísima perlita, con lo cual es un sustrato que no va a empaparse y almacenar demasiada humedad. Pero aún así tienes que tener en cuenta que al romero un exceso de humedad no le sienta bien. La forma de regar es la siguiente. Tienes que intentar que nunca se quede sin humedad, pero que nunca tenga un encharcamiento. Es decir, con la regadera le echo así el agua, que baje un poquito, las raíces se van a pegar a la tierra hidratada y ya está. Un riego ligero, no hace falta aquí que empapes para nada la tierra, ¿eh? Y ahí está, los 3. Ahora, ¿dónde voy a poner esto? En una zona donde le dé el sol un poquito por la tarde. Entonces, final de vídeo. Romero, método de reproducción por esquejes en agua, sin enraizante ni nada. Acierto seguro. Te dejo por aquí un vídeo sobre esquejes que hice hace tiempo. Te dejo por aquí mi último vídeo y por aquí el botón de suscribirte. Nos vemos en el siguiente vídeo.